Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Es una alegría para nosotros desde nuestro canal poder recibirte en este medio que es YouTube. Estamos felices porque podemos compartirte un poquito acerca de la escuela sabática. Estamos avanzando en el libro de Marcos. Ya entramos en los últimos capítulos, ya estamos ingresando a la etapa final del ministerio del Señor Jesús junto al estudio nuestro como iglesia, como canal, como comunidad, que tratamos de conocer a Jesús desde la perspectiva del Evangelio de Marcos. Obviamente que no olvidamos el aporte que puede darnos en ciertos relatos también Mateo y también Lucas, pero el centro de estudio de este trimestre que estamos llevando a cabo es el libro de Marcos. En esta lección vamos a estar mirando un poquito acerca de los capítulos 9 y 10 de Marcos. Bueno, una parte del 8 y 9 y 10 básicamente van a ser esos 2 capítulos y medio que vamos a estar mirando. Hay tanto material que obviamente en un video de 40, 45, 50 minutos no podemos enfatizar todo lo que quisiéramos de estos pasajes, pero aunque sea seleccionamos uno en particular y lo estudiamos un poquito más en profundidad. Nosotros desde nuestro canal deseamos que estos mensajes te sirvan, así que toma tu Biblia y vamos a estudiar juntos Marcos capítulo 9, los versículos 1 hasta el versículo 13. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos acompañe. ¿Te parece? Acompáñame, por favor. Querido Padre que moras en el cielo, muchísimas gracias, nuestro buen Señor, porque nos da la linda oportunidad de poder estudiar tu maravilloso libro. Podemos encontrarnos contigo, Señor. Podemos conocer esas charlas tan íntimas, tan profundas que tú tuviste con tus apóstoles. Y por favor, ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a entregar nuestra vida a ti, a entregar nuestras falencias, nuestra falta de fe, nuestras dudas. Ayúdanos a pasar el proceso de transformación que pasaron los apóstoles también. Ayúdanos a aferrarnos a la persona de Cristo, a escucharlo a Él, a mirarlo a Él y encontrar esa complacencia que tiene el Padre en Jesús, gracias a Él, a su vida de fe, a su victoria, también en nuestra vida. Te pedimos por nuestros oyentes que van a estar escuchando del otro lado, que sea de bendición este tema, Señor. Que tu Santo Espíritu nos acompañe de principio a fin. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. En Marcos 9, capítulo 9, versículo 1 hasta el 13, encontramos la escena muy especial que nos deja tanto Lucas como Mateo, así como Marcos. Marcos y Lucas están en el capítulo 9 y Mateo en el capítulo 17. Es una escena gloriosa. Yo no sé si voy a poder captar, yo he estudiado en otras oportunidades esta escena, pero cada vez que la estudio es impactante porque Jesús les da la oportunidad a estos 3 hombres privilegiados en este mundo de observar una escena de la divinidad suya. Jesús les da una oportunidad para que ellos corroboren y fortalezcan su fe de quién es Jesús, y lamentablemente estos hombres no lo comprendieron en su plenitud. Marcos nos dice, y muchas veces, ¿no? Y también Mateo, y también Juan, y también Lucas, que los discípulos tenían una mente torpe, una mente cargada de pensamientos errados y también distorsionados en cuanto al ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque comprendían mal el propósito y la naturaleza del ministerio del Señor Jesús. Aquí es interesante que con lo que dice Marcos 9:1, algunos creen que Jesús es un falso Mesías. Es un falso Mesías porque dice, de cierto os digo, es una frase
de garantía, es una frase de confirmación, es una frase de cumplimiento a una promesa. De cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que ha venido con poder. Algunos dicen, bueno, no vimos el reino de Jesús, no observamos el poder del reino de Cristo, no vimos el reino de gloria, por lo tanto Jesús es un falso Mesías. Es más, hay teólogos que argumentan de que no creen en Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por dentro de otros argumentos. Obviamente, uno de esos es este pasaje. ¿Será tan así como creen estos teólogos, estos pensadores? Es un argumento que sigue en pie y lo vamos a analizar en esta ocasión. Él prometió que su reino vendría y no es así. Y encima dijo que algunos no iban a morir antes que vieran este reino. Sin embargo, todos los apóstoles murieron y algunos dicen todavía no se ha cumplido esta promesa. Bueno, el autor del libro complementario da dos razones al respecto y es muy interesante que él nos aclara en este sentido y dice así: dos detalles de Marcos 9:1 apuntan en una dirección diferente. En primer lugar, Jesús afirma que algunos, y está en cursiva como resaltando, haciendo énfasis, dice, algunos de los que están allí verían llegar el reino con poder. El Nuevo Testamento enseña claramente que todos verán a Jesús cuando regrese. Bueno, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Primera de Tesalonicenses 4, etc. Por lo tanto, el hecho de que algunos lo verían entonces sugiere que ello habría de ser un anticipo del gran y glorioso día de su regreso. En segundo lugar, dice el autor, Jesús afirma claramente que algunos de los que verían el reino venir en gloria morirían más tarde. Dice, no gustarán la muerte hasta que, y eso está el punto de tiempo está en cursiva, hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Fíjate lo que dice el autor. Él dice, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Verían el reino de venir con poder, pero no entrarían en él. Es una cosa diferente, ver y entrar. Dice, y después de eso, obviamente que morirían. Cuando Jesús regrese, los santos ya no morirán. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 y también Primera de Corintios 15. Por lo tanto, dice él, ver el reino venir con poder se refiere a un anticipo del gran día en el que nuestro Señor regresará en gloria. El relato de la transfiguración que aparece en Marcos 9, 2 al 13 cumple exactamente esa predicción y por lo tanto es a lo que Jesús se refería. Esto es muy interesante porque entonces nosotros tenemos que analizar lo que está diciendo el Señor Jesús. Él está diciendo dos elementos. El primero es que algunos y todos. Esos son los dos elementos que hablan la cita. Y el segundo elemento es ver el reino de Dios no es entrar en él. Y encima los que miran el reino de Dios van a morir. O sea, nunca dijo el Señor Jesús que no morirían. Es decir, el argumento que usa el autor corrobora de que lo que Jesús está diciendo en el marco de esta escena que describe Marcos es totalmente correcta. Fíjate ahora que el versículo 2 dice que después de que el apóstol Pedro declaró que Jesús es el Mesías, Lucas dice unos 8 días, Marcos dice 6 días, más o menos dependiendo del conteo de los días, puede ser entre 6 y 8 días, lo que hace el Señor Jesús es tomar a 3 apóstoles. Toma a Santiago, toma a Pedro y toma a Juan. Eran apóstoles más cercanos. No sé si tú eres docente, pero generalmente hay estudiantes que son más cercanos, ¿no? Hay estudiantes que tienen mayor capacidad, que desarrollan mayor percepción espiritual, que tienen una conexión con uno mayor y uno ve ese potencial y coloca en esos estudiantes, en esos seguidores, en el caso de los discípulos, ¿no? Un aprecio especial. Y Jesús decidió colocar en estos hombres esta información
especial, es un tesoro que el cielo les quiere dar a estos hombres. Y no es casualidad que luego de que Jesús resucitara y ascendiera, estos 3 hombres fueron uno de los pilares, tanto en el conflicto, en el concilio de Jerusalén, así también como la escritura en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan escribió de los 27 libros del Nuevo Testamento, escribió 5. El apóstol Pedro tuvo muchísima participación en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, y además de eso escribió sus 12 epístolas. Santiago, ¿no?, escribió también su carta. O sea, cuando nosotros miramos los escritos y la influencia que tuvo este encuentro, los marcó para toda la vida. Estos hombres necesitarían comprender la naturaleza de su maestro y prepararlos, obviamente, para la hora de la prueba. Lastimosamente iba a haber una confusión en la mente de los apóstoles, estos 3 hombres, porque no comprendían todavía la verdadera esencia del concepto del Mesías. Fíjate que en el versículo 2 dice: los llevó aparte solos a un monte alto. Hay muchas como suposiciones. ¿Cuál era el monte? Algunos dicen que es el monte Hermón, otros dicen que es el monte Tabor. No sabemos, o sea, no se sabe a ciencia cierta, pero más allá de eso no importa el dónde, sino el qué. La escena que describe Marcos es lo importante que ocurrió y que fue dejado registrado para nosotros. Dice la Biblia en Lucas 9, 28 que Jesús fue a orar. Jesús estaba con el objetivo de orar, de hablar y entrar en comunión con su Padre Celestial. Y dice que allí, en medio de la noche y las tinieblas, cuando el rocío caía, dice la Biblia que mientras oraba, él empezó a pasar por una transformación. Esta palabra, transfiguración, es la palabra metamorfó. Es el proceso que pasa, obviamente, el gusano a una mariposa. Es cambio de naturaleza. No es un mejoramiento, es mostrar otra apariencia, otra composición diferente a la anterior. La palabra metá, muy interesante, es conmigo, pasar, poner, es una participación compartida juntos en algo, o estar próximo a, o entregar una transferencia de. Y la palabra morfó es forma o es también naturaleza, composición, es decir, te comparto, te extiendo, te transfiero, permito que observes, que compartas conmigo mi naturaleza, lo que soy yo antes de venir a este mundo. Es interesante que Jesús transfiere, Jesús coloca a disposición de estos hombres realmente su naturaleza divina, coloca esa naturaleza divina al alcance de los ojos de estos privilegiados seres humanos. La divinidad de Cristo refulgió en su humanidad. Esta experiencia no fue una visión, no fue que estaban cansados y se sintieron confundidos, no fue una alucinación, una visión, no. Esta experiencia fue real. Algunos creen que en esta escena llegó el espíritu de Elías, el espíritu de Moisés. No. La Biblia dice que fue una experiencia real. El apóstol Pedro describe más adelante que ellos fueron testigos oculares de la majestad, la honra y la gloria de Cristo. O sea, el apóstol mismo nos dice que esa experiencia lo marcó en su ministerio apostólico, allí en 2 de Pedro 1, 16 al 18. Jesús, mientras estuvo acá en la tierra, Él escondió su gloria. Eso nos dice allí Juan 17, 5. Él dice: así, Padre, como yo la gloria que tenía contigo antes de venir al mundo. O sea, el Señor Jesús tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana compartidas
entre sí. Una gloria que tratan de describir los evangelios. Maravilloso. Marcos dice que la gloria de Cristo fue tan blanca, como ninguna lavadora puede dejar una tela de ese color. Mateo dice que el rostro de Cristo llegó a ser como el sol, y Lucas dice como la nieve, ¿no? Es muy interesante cómo tratan de luz, nieve, blancura, ¿no? De describirnos cosas para que nosotros entendamos lo que ellos estaban viendo en ese momento. Estaban teniendo una escena gloriosa. Te están hablando de una captación sensorial extremadamente fuerte. Nosotros en nuestra iglesia tenemos una araña, una luz arriba, ¿no? Con más de 50 focos, y uno está en ciertos lugares del templo y te hace mal la vista. ¿Te imaginas la gloria de Dios? Estos hombres fueron obviamente capacitados para ver esto. Estos hombres tuvieron una reacción a esta escena. La Biblia dice que en ese momento se perciben dos personajes, Elías y Moisés, versículo 3. Fíjate que no vinieron ángeles, vinieron personas humanas que pasaron travesías en el marco espiritual en este mundo. No vinieron seres angelicales, sino personas que habían compartido la presencia de Cristo, habían compartido y presenciado la gloria de Dios aquí en la tierra. Moisés en el monte Sinaí, y Elías fue llevado en un carro de fuego a el cielo. Moisés, es interesante su currículum, podríamos decir, ¿no? Bueno, es una persona muy conocida, Moisés, pero haciendo un pequeño resumen de él. Moisés, por un pecado que cometió en el monte Pija, él no pudo, él observó la tierra de Canaán, pero no pudo entrar allí. Por un pecado, por un descuido, él fue a la tumba. Él pasó por el poder de la muerte. Allí, aunque no sin un conflicto, él fue resucitado. Judas 1:9 nos dice que Satanás no quería dejar el cuerpo de Moisés. O sea, el cuerpo de Moisés entró en conflicto con la autoridad de Jesús de resucitar un cuerpo, siendo que Jesús no había venido aún aquí a la tierra. El Salvador lo sacó del sepulcro. O sea, la presencia de Moisés indica de que Cristo fue el que predominó en su poder ante la muerte. Moisés representa a los que van a pasar o los que van a ser alcanzados por la resurrección de los justos en la segunda venida del Señor Jesús. Por otro lado, el segundo personaje es Elías. Elías fue un hombre que de hecho tenía un estado de ánimo muy cambiante. No es para despreciar ese detalle, porque Dios llama a personas que también tienen desórdenes emocionales, y Elías era uno de esos. Él representa a los que van a pasar de vida a vida, aquellos que no van a experimentar el poder de la muerte en relación a el encuentro con Cristo. Ellos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol, a la final trompeta, cuando esto corruptible sea vestido de inmortalidad. O sea, la promesa del reino que Cristo hizo en Marcos 9:1 quedó totalmente cumplida. El futuro reino de gloria fue representado en una miniatura. Cristo el Rey, Moisés y Elías como los que no iban a morir, los representantes de todo aquello en la eternidad que van a pasar de vida a vida, y aquellos que van a pasar por la muerte, como lo pasó Moisés. Moisés y Elías fueron colaboradores con Cristo. Ellos
simpatizaban con la hora de dolor del Maestro. Anhelaron, mientras estuvieron acá en la tierra, salvar a los seres humanos. Fueron hombres que trabajaron por la causa de Dios. Moisés, ¿recuerdas cuando dijo: Señor, perdona a este pueblo? Y si tú no lo puedes perdonar, ráeme, borra mi nombre del libro de la vida. Era un hombre que amaba a su pueblo. Era un hombre que servía por amor a Dios. Inclusive Elías estuvo errante 3 años y medio, divagando por el desierto, llevando sobre sus espaldas la carga del odio de su nación. Eran personas sacrificadas. Anduvo Elías solitario bajo la persecución política de su época. Personas que entendían y que simpatizaban y empatizaban con el sufrimiento del Salvador. El versículo 4 dice que tuvieron una entrevista con Cristo. Tuvieron una charla con Cristo. Marcos no nos dice de qué hablaron. Dice: y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. El versículo 31 de Lucas 9 nos dice de qué hablaron. Este texto nos indica claramente que lo que le falta a un evangelio sinóptico lo complementa el otro. ¿De qué hablaron? Tuvieron una charla acerca del Ek-Odos, ¿no? La salida del camino de Cristo. Recuerda que Marcos es el que describe la llegada del Rey, el camino del evangelio. Cuando habla de el éxodo, está hablando de el abandono de ese camino estipulado por el Mesías. El Mesías iba a ser sacado del camino, iba a ser quitada la vida del Mesías. El camino del Mesías tiene una cruz. El camino del Mesías tiene una muerte, tiene un Gólgota, tiene un Calvario. El tema de lo que hablaron Moisés y Elías fue el tema de la muerte de Cristo, la esperanza de toda la humanidad en la muerte del Mesías. Oh Señor Jesús, le dijeron Moisés y Elías, tienes que seguir. Tienes que recordar que en tu muerte está la esperanza de todos aquellos que confiaron en ti en el Antiguo Testamento, todos los que están confiando hoy y los que van a confiar y van a ser beneficiados por tu entrega de tu vida. La salvación de todo el mundo está en este evento crucial. Pero antes de la gloria, antes de que recuerdes y que pienses todos los beneficios que iban a tener en Cristo los salvos, tiene que venir la cruz. Tú eres el Mesías y en tu muerte se garantiza la vida eterna de todos los que te aceptan. Tu muerte garantiza la vida de todo el que acepta al Salvador del mundo. Tu sufrimiento no será en vano. Tu sufrimiento tendrá una recompensa. Todas las profecías, todos los mandatos, todas las descripciones de todo tu ministerio en el Antiguo Testamento tendrán sentido en lo que viene en la cruz. Debes ir para allá. Una charla de consuelo, una charla de aliento. Recuerda que Jesús, hermano, era 100% humano. Jesús, así como vos y como yo, tenía deseos de vivir. Porque la criatura humana siente eso. Y Jesús era 100% humano. Jesús tenía deseos de seguir viviendo. Le reclamó y le pidió al Padre allí en el Getsemaní, ¿no? Que de hecho estaban también estos 3 discípulos. Le reclamó si podía pasar por alto la cruz. Y el Padre le dijo: no se puede. Tienes que ir a la cruz. Moisés y Elías fueron enviados por el cielo para fortalecer el corazón del Señor Jesús. Y sabes, estar en la presencia de Dios se siente lindo.
Si bien estaban cerca la fiesta del tabernáculo, lo que va a decir Pedro, ¿no? de las cabañas, pero sabes que la presencia de Dios hace que uno se sienta cómodo. Pedro dijo, ¿y si nos quedamos aquí, Señor? ¿No te gustaría que moremos acá y hagamos una casa, que estemos más cómodos, que nos protejamos del rocío, del frío, del sol, del viento, porque era un lugar alto? La presencia de Dios emana cercanía para el corazón del ser humano que está con Dios. Y fíjate que ahora, en el versículo 6 dice, él no sabía lo que hablaba, porque estaban espantados. Espantados. El corazón pecador, el corazón humano, trata de no acercarse a Dios. Es un proceso de sanidad, de restauración, que estaban pasando también los apóstoles. Sentir miedo a la presencia de Dios, reverencia. Y no solamente por lo que estaban viendo, sino porque el versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué tremendo. La voz del Padre nuevamente se dejó oír. Nota que acá se describe el término Hijo de Dios. Se describe la filiación divina entre la figura de Dios el Hijo y Dios el Padre. Jesús llamó a Dios el Padre mi Padre en Mateo 16, 17. Y es interesante que esa familia descrita entre la armonía que hay entre el Espíritu Santo, entre Cristo y el Padre, nos incluya a nosotros cuando oramos. Jesús no nos enseñó a orar, Padre mío que estás en el cielo, no, o en los cielos. Él dijo, Padre nuestro, Padre nuestro. Hay una unidad para aquellos que desean participar de la familia de Dios en Jesús. Es un privilegio que podamos llamar a Dios nuestro Padre o Padre nuestro. Esta frase indica amor, confianza hacia Él y también el deseo de relacionarse con Él o que nos relacionemos con Él. Aquel que es adoptado por fe es adoptado en la familia celestial como hijo de nuestro Padre. Yo seré su Dios y Él será mi hijo, dice Apocalipsis 21:7. El que verdaderamente ha nacido de Dios vence al mundo, dice en 1 Juan 5:18. Este es el gran propósito del plan de salvación: llevar a muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Jesús, querido amigo, era la complacencia del Padre. Jesús había vivido una vida terrenal intachable. Era el ejemplo perfecto de obediencia a la voluntad del Padre. Juan 15:10. El único que merece nuestra atención auditiva es Cristo, el único. Jesús es el único Hijo directo de Dios. De hecho, el término hijo para Cristo e hijos para los humanos no es la misma palabra. Se usa la palabra huios en el griego y teknos para los seres humanos que gracias a Jesús ahora somos incorporados en la familia de Dios. Jesús es el Hijo directo, pleno, legítimo. Nosotros no pertenecemos directamente a la familia de Dios, porque la familia humana se alejó de la familia de Dios cuando pecó. En Cristo podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Este es mi Hijo amado, dijo el Padre. En Él me complazco, Él me representa. Escúchalo a Él, conócelo a Él, forma una relación con Él.
Esto es lo que está diciendo el texto. Tenemos que aprender a escuchar, a conocer, a relacionarnos con Cristo. Los versículos 11 al 13 se ve que los apóstoles estaban influenciados por lo que habían visto en la visión, por lo que decía o el rol que estaba cumpliendo Cristo como Mesías, y también por lo que decían los escribas. Entonces ahora viene la pregunta de los apóstoles. Versículo 11. Dice en el versículo 11: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Nota que acá hay una descripción de eventos. Si vos sos el Mesías, Jesús, nosotros creemos que sos el Mesías, ¿por qué entonces dicen que Elías debía venir primero? Si vos sos el Mesías, ¿ya vino Elías? ¿O todavía falta que venga? ¿No vino el Elías que vimos nosotros acá a establecer ya tu reino? No entendemos. Ellos pensaban que Elías y Moisés habían venido justamente para proteger al posible rey. El rey que iba a tomar el reino, iba a establecer su reino, iba a ser un reino de paz, de dominio, de control, de victoria, de liberación, un reino amplio que iba a conquistar el mundo. Entonces ahora el Señor Jesús les va a hablar acerca de quién era el Elías que iba a venir y qué característica tiene la figura del primer Elías con los Elías que vendrían después. Elías tuvo éxito, ¿te acuerdas? Por ejemplo, en el Monte Carmelo, cuando llevó el corazón de los hijos sobre los padres, ¿no? Él llamó a la gente que estaba alejada de Dios y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre Jehová y Baal? Si Jehová es Dios, seguidlo a él, y si Baal lo es, seguidlo a él. Y entonces la gente escuchó el llamado de Elías, y los profetas de Baal y de Acera fueron aniquilados. Y es interesante que Jesús ahora lo que va a decir es: Elías, versículo 12, a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado. Así como el Elías del Antiguo Testamento tuvo éxito, el Elías que iba a presentar al Mesías ya vino. Y ese que lo presentó fue Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que estaba describiendo Cristo. No es que Juan vino en Elías o en la persona de Elías, sino que Juan, porque de hecho a Juan le preguntan, ¿no? ¿Sos el Elías? Y Juan dice no. Pero lo que hizo Juan el Bautista es, en el espíritu, en el estado de ánimo, en la forma de llamar, como llamaba Elías, lo hizo Juan el Bautista también. Él precedió al Mesías con el poder y el espíritu de Elías. Lucas 1:17. Elías es un símbolo de la reforma completa y la lealtad a Dios, llamando al arrepentimiento. Juan se pareció en el mensaje y en la forma de presentarlo. De hecho, hay muchas similitudes entre Juan el Bautista y también Elías. Fíjate, por ejemplo, eran ambos profetas, ambos, los dos. Luego vestían de forma similar, comían parecido y tenían una vida en el desierto. Estas tres cosas tienen que ver con el estilo de vida. Pero además de eso, llamaban sin temor al pecado ante autoridades políticas. Elías con Acab, con Jezabel, y también Juan el Bautista con Herodes, con los fariseos, con los escribas de la época. Y finalmente los dos sufrieron persecución, tanto Elías en su tiempo, así también como Juan el Bautista en el suyo. Hoy la muerte de Juan el Bautista honra
honra y simboliza a quienes trabajan en la obra de Dios como reformadores, llamando a las personas a andar como Dios manda. Elías y Juan cumplieron el llamado del remanente de Dios en su época. La Biblia dice que va a levantar un último remanente, según Apocalipsis capítulo 12. El Loipos, el grupito que va a representar con el mismo espíritu de Elías y de Juan el Bautista en el tiempo del fin, van a llamar a la gente a tener una vida de reforma, de reavivamiento, como fue en los tiempos de Elías y también de Juan el Bautista. Hoy Dios llama a hombres y mujeres a que desarrollen un ministerio de santidad, un ministerio de conversión, un ministerio de arrepentimiento, un ministerio de santidad, un ministerio que pueda invitar a la humanidad a que abandone el pecado, a que reconozcan a Jesús como su Redentor, como su Salvador. Oh, Dios bendiga a aquellos predicadores que predican con lealtad un escrito está, más allá de las consecuencias, más allá de qué dirán, más allá de si conviene predicar eso o no, o si es políticamente correcto. Dios bendiga a los predicadores que hacen una obra de reforma y de cambio, de transformación para el mundo. ¿Qué nos deja esta historia? ¿Qué nos enseña? Unas cositas. Primeramente, esta experiencia anhela enriquecerte con un tesoro incalculable. Esta historia nos regala un tesoro que no tiene precio. Tú como pecador, yo como pecador, encontramos a un Salvador que entregó su vida por ti y por mí. A ver, Jesús no estaba feliz de ir a la muerte. Además, Jesús quería evitar la cruz, como todos nosotros no nos gusta la muerte. Pero Jesús recibió fortaleza y tomó una decisión. El camino de la salvación fue una decisión. Fue una elección de Cristo. Él no estaba obligado. Él decidió, dice allí Filipenses 2, dejar su cetro, dejar su trono. Dejó la forma de Dios para transformarse en un hombre que no tenía dónde recostar la cabeza. Él anduvo solo, anduvo errante en este mundo de oscuridad, de pecado, de impiedad y de muerte. Jesús anduvo solo, solamente para salvarte a ti y a mí. La nación judía, no estamos hablando de los judíos de forma individual, estamos hablando de la nación judía como representante de Dios. En su época cometió el mayor error que puedes imaginar, el mayor. Rechazar al Mesías del cielo, el Redentor que podía cambiar su condición, fue dejado a un lado. Él es el Hijo amado por el Padre. Míralo, relaciónate con Él, conócelo, acércate a su presencia. Él va a compartir las bendiciones de Dios contigo, porque ahora tú eres hijo e hija de Dios en Él. Y el último punto es: no dejes que las cosas de la vida te distraigan. No dejes que el cansancio, el trabajo, el dinero, las deudas, la familia, inclusive cosas buenas, ocupen el lugar que Cristo debe ocupar en tu vida y en la mía. Estos apóstoles se cansaron por el sueño. Estos apóstoles se perdieron de la plenitud de la experiencia porque se cansaron, agotados físicamente. No pelearon, no perseveraron en la bendición de Dios. Ojalá que nosotros podamos aprender de esta experiencia y también aplicarlo
a nuestra vida. Desde nuestro canal te mandamos un gran abrazo, que puedas seguir conociendo al Jesús según el Evangelio de Marcos, que puedas encontrar en él consuelo, fortaleza, motivación y aliento para una vida exitosa. Y no estamos hablando de exitosa justamente materialmente hablando, sino una vida plena, una vida de gratitud, una vida que uno puede decir: Dios me regala esto, me regala aquello. Que seas muy pero muy feliz en este día, que lo puedas alabar y vive agradecido porque ahora somos hijos e hijas de Dios en Él. Cuídate mucho, te mandamos un abrazo, nos vemos, si Dios quiere, en un próximo videito. Te invitamos a que hagamos una oración y será hasta la próxima. Querido Señor, te damos gracias por enseñarnos en tu palabra acerca de quién es Cristo. Gracias por dejarnos este mensaje de su transfiguración, que podemos observar aspectos solemnes, importantes. Ayúdanos a encontrarnos contigo, ayúdanos a tener comunión contigo, a poder aceptarte como nuestro Salvador. Ayúdanos a poder comprender que estar en tu presencia es algo grato. Enséñanos a hacerlo de la mejor forma. Bendice a los oyentes, que ellos sean bendecidos por ti. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.